casa. Buenas tardes, Promo 2021 y a toda su familia. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa para quinto de secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación. Lo que vamos a saber cuando termine el programa es cómo difundir nuestras ideas sobre la salud y el ambiente utilizando recursos sonoros. Mario, ¿tú tienes oído? Es decir, si canto afinado. Me refiero a si puedes darte cuenta cuando alguien no canta afinado. Ah, bueno, sí me doy cuenta. Entonces, ¿tengo oído? Tienes oído musical, Mario. Yo conozco varios chicos que cantan desafinadísimo y ni siquiera se dan cuenta. Pero cuando los llamas por teléfono saben quién eres, ¿no? Claro. Pues te contaré que todo el mundo tiene esa capacidad. ¿De distinguir la voz de una persona? Claro que sí. Todo el mundo distingue a su papá de su mamá, y a su tío de su abuelo, y a su novia de su amiga, y etcétera. Y... Nada, quiero que me digas cómo hacemos eso. ¿Cómo los distinguimos? eso es lo que vamos a estar viendo en este día. Y esta va a ser una clase muy interesante. Haremos un primer experimento. Ponemos un sonido y ustedes adivinan qué es. ¡Ah! ¿No les digo que son fáciles? A ver esta. Esta también es fácil. ¿De quién es este sonido? Esa me sonó a tarjeta roja. ¡Ay, me encanta! Es una árbitra. Tarjeta roja. Mario, te llaman. Es igualito al mío. Y al de muchísimos en todo el mundo te contaré. ¿Y ese qué es? Está difícil. Un papagayo, dedicado a las chicas y chicos de la Amazonía peruana. Ahora, lo importante es que el sonido produce algo en nosotros. Imaginamos algo. Puede ser que nos dé miedo ese sonido o que nos haga reír. El graznido del papagayo a mí me parece gracioso. Y a mí la sirena me da un poco de miedo. Es que la mayoría de veces la sirena no significa buenas noticias. Y nunca, pero nunca, nunca un papagayo te dará malas noticias. Bueno, en fin, esto es lo que algunos sonidos pueden significar. Creo que ahora debemos saber qué es un sonido. Pues un sonido es una vibración del aire que es captada por el tímpano del oído, que convierte la vibración del aire en electricidad, que es enviada y captada por el cerebro. Electricidad de poquitísimo voltaje, por supuesto. Hemos visto cómo el sonido transmite un determinado mensaje a través de señales acústicas inteligibles para el ser humano. Es decir, que sus significados pueden ser comprendidos por las personas. En los ejemplos escuchados tenemos que... La sirena de patrulleros nos hace saber que la policía tiene apuro. El sonido de las olas las podemos interpretar según quiénes somos. Si somos simples bañistas en una playa y no sabemos nadar, nos puede dar miedo ese sonido. Pero si somos tablistas, ese sonido nos va a entusiasmar. Al final, el sentimiento que nos dé un sonido depende de nuestra situación. Si estamos en peligro y hemos llamado a la policía, la sirena del patrullero puede sonarnos a protección. Y si estamos perdiendo el partido, ese pitazo que expulsa al mejor jugador del equipo rival es un sonido precioso. Pero igual, la conclusión aquí es que ciertos sonidos, quizás todos los sonidos, tienen un significado. Dicho de otra forma, los sonidos nos cuentan una historia. Así es. Es decir, todos los sonidos que podemos reconocer. Y los que no podemos reconocer también nos cuentan una historia, solo que es una historia de misterio. A veces nos preguntamos, ¿qué será eso que está sonando? Y esto me lleva a preguntarte, Mario, ¿cómo favorece a nuestra campaña? Bueno, vamos a contar cómo fue el paseo virtual del profesor Alberto con sus chicas y chicos. ¿Es una historia verdadera? Solo inspirada en un hecho real. Está bien, escucho. ¿Y puedo intervenir? Ay, por supuesto. Dale. El profesor Alberto, que es el profesor de música, invita a sus estudiantes a salir a recorrer las calles para escuchar. No para ver nada, sino solo para escuchar lo que suena. Les pide a las chicas y chicos que presten mucha atención a todos los sonidos que escucharán durante su recorrido virtual. Al salir de la escuela, pasan cerca de una cancha de fútbol.
justo cuando uno de los equipos mete un gol. Los jugadores gritan, el público aplaude y celebra, pero el profesor y sus estudiantes siguen adelante. Siguen avanzando y pasan por el mercado. Pase, pase, caserita. Lleve, lleve. Barato y bueno. ¿Qué le vendo? ¿Cuánto va a llevar, ah? Y se siente el sonido de mucha gente que habla al mismo tiempo. Siguen en su ruta y pasan por una iglesia y escuchan el canto alegre de los feligreses acompañados de guitarras y flautas. Se nota la alegría de quienes cantan. Al escuchar, también sienten alegría y se emocionan con la devoción de los fieles. A propósito de eso, el proyecto para la promo 2021 es una campaña. Hay que ponerle un tema musical o una canción, porque es un elemento importante. Una buena canción va directo al corazón. Para una campaña sobre el cuidado de la salud y el ambiente, puede servir que las chicas y chicos y su profesor pasen por un jardín con flores y árboles. Las flores no hacen ruido. Pero los árboles sí. Y ellos también escuchan a las aves cantando y el sonido del viento en las ramas y las hojas. Y los pájaros de pronto se callan y se hace un silencio. Y el profesor y sus estudiantes se quedan quietos escuchando ese silencio. Un silencio es muy, pero muy expresivo en realidad. Depende del momento en que aparece. Depende si lo esperas o no, y si expresa algo o no. No sabemos por qué se han callado los pájaros. Quizá porque las chicas y los chicos están ahí, pero luego vuelven a silbar. Hasta ahora, todos los sonidos que ellas y ellos han escuchado son agradables, positivos. Así es, pero puede haber sonidos negativos que también influyen en nuestros estados de ánimo y en nuestra salud emocional. Bueno, finalmente, este lindo grupo cruza junto a un taller de carpintería. Escuchan el cepillado de la madera, el sonido de un motor, el golpear de un martillo. Y ahí termina el paseo de los sonidos. En el camino de regreso a la escuela, se van alejando del bullicio de la gente y de pronto hay un silencio que los acompaña por minutos. Solo oyen el sonido de sus propias pisadas y llegan al aula por fin, un poquito cansados. Pero con la cabeza llena de un montón de sonidos que nunca antes habían notado. Pero los sonidos casi siempre son suficientes para expresar lo que un lugar y una actividad significan. Pero bueno, creo que toca darle una mirada más científica al sonido. Pero esto lo veremos después del corte. Mejor dicho, lo escucharemos. ¡Ya volvemos! Estudiar a distancia es una experiencia nueva para niños, niñas y adolescentes, sobre todo en estas circunstancias. Por eso es fundamental que hoy los acompañemos más que nunca. Trátalos con mucho cariño y paciencia. Reconoce sus avances y recuérdales que el esfuerzo es la clave para mejorar. Y lo más importante, anímalos a seguir aprendiendo en casa. Juntos lo lograremos. Gobierno del Perú. Ya estamos de regreso. Y aquí tenemos una interesante tabla. Primero, tenemos la voz humana. Hace un rato escuchamos un grito de ¡Gol! Nos comunicaba dos cosas. Una técnica, que alguien había anotado un gol, y la otra emocional, que un grupo de personas estaba muy contento y las otras estaban tristes. Lo mismo pasa en el mercado. Los pregones y los llamados de los vendedores, ¿eran angustiados o entusiastas? Eran más bien entusiastas. Así es. Y mira tú que la palabra o las palabras y sus registros y matices tienen significados a veces misteriosos. Esto lo sentimos en la vida diaria. Cuando llego a mi casa y saludo a mi papá, por la forma en cómo me contesta, yo sé exactamente de qué humor está. ¿Solo por la forma en que te dice hola? Por la expresión de su voz y no por la palabra que dice, yo sé si es un buen momento para contarle que me voy de aventuras por la Amazonía con unas amigas y amigos. O mejor, espero otro momento. Solo por el tono de su voz, nada más. Salvo las expresiones de la cara, por supuesto, pero mucho más importantes son las expresiones de la voz. Y luego tenemos la música. Es un tema inmensísimo.
Pero quedémonos con el profesor y sus estudiantes. Cuando pasaron por la puerta de la iglesia, la música que escucharon les cambió el ánimo. Se pusieron alegres, pero con una alegría pacífica. Nada que ver con la alegría que se siente por un gol bien anotado. Y luego tenemos el elemento ruidos y ambientes. Por ejemplo, al pasar por el taller de carpintería, las chicas y los chicos escuchan una sierra cortando madera, golpes de martillo, el ruido del cepillado de la madera y también el ruido de un motor. A mí me daría la sensación de que los operarios estaban muy apurados en terminar un producto y muy concentrados en su trabajo, porque no se escuchaban voces. En este elemento, que se llama ruidos y ambientes, se incluye el sonido de los objetos, el de la sierra, del cepillo, de un motor, del martillo. Y aquí viene el último elemento, la falta de sonido, es decir, el silencio. Fue bien interesante ese momento en el bosque cuando las aves que estaban silbando muy animadas dejaron de silbar. Sorprendió ese silencio. Sorprendió porque nadie se lo explicaba y al mismo tiempo ese sonido daba mucha curiosidad por lo que viene después. Uno se pregunta si los pájaros van a volver a cantar o si ya es su hora de dormir. El silencio siempre es producto de algo y siempre anuncia algo. El silencio es poderoso. Sí, pero depende de lo que viene antes. Y depende de lo que uno sospecha que va a suceder después. Bueno, todos los sonidos pueden ser analizados a partir de 4 características. La primera característica es la duración. ¿Cuánto dura el sonido mientras está sonando continuamente? Es decir, estamos hablando de un solo sonido que comienza y termina sin interrumpirse. El sonido de una catarata, por ejemplo, que es constante y siempre el mismo. O el sonido de las olas sobre la playa, que tiene momentos más fuertes y otros más débiles, pero no termina nunca. Estos sonidos, y muchos más, cambian, pero no terminan. También el sonido de la sirena de un barco dura mucho. Mientras que el maullido de un gato es un sonido breve. Hay sonidos que uno quisiera que no se acabaran nunca, pero eventualmente se acaban, como los aplausos de un público muy contento. Es un sonido largo, pero no eterno, como sí lo es el sonido de las olas del mar. Y el sonido del canto de un pájaro, ¿es corto o largo? Corto, aunque hay algunos cantos más largos que otros. Pero una cosa, todos son tan largos como lo permite el aliento del pájaro, que no puede durar mucho. Y en una orquesta o una banda, ¿qué instrumentos hacen sonidos más largos? Las cuerdas, los violines, los contrabajos. ¡Ajá! Bueno, la duración es una característica del sonido. Otra muy importante es el tono o altura. O sea, si el sonido es grave o si el sonido es agudo. Y que el sonido sea grave o agudo depende de la frecuencia, ¿no? Claro, del número de ondas electromagnéticas que emite alguna cosa cuando vibra. Y esa vibración del aire es lo que suena y captamos. Así funciona el sonido de una flauta, que vibra porque se sopla, y el sonido de un florero, que cae al suelo y se rompe. Correcto. Y un florero grande hace un sonido más grave. Y al romperse un florerito chico, hace un sonido más agudo. Por supuesto. Y lo mismo sucede con los instrumentos. ¿Has visto un charango, el tamañito que tiene? Es chiquito y por eso suena agudo. Con mucho trabajo se tocan todos los instrumentos. La misma relación entre tamaño y tono se encuentra en los saxofones, las trompetas, las flautas, las quenas, los tambores y en fin, con prácticamente todos los instrumentos de todo tipo que vienen en tamaños distintos para hacer diferentes tonos. El tono también varía entre mujeres y hombres, niños y adultos, personas despiertas y sanas y las mismas personas cansadas o enfermas. Por ejemplo, 2 voces cantando la misma nota o 2 instrumentos reproduciendo en simultáneo la misma partitura. Escuchen esto. Esta es una trompeta. Ahora escuchen esto. Suena distinto, pero no porque sean notas distintas. Ninguna de las 2 notas es más fuerte que la otra. Ninguna es una nota distinta, pero suenan muy distinto. Y suenan distinto porque la trompeta suena a trompeta y el violín suena a violín.
Es decir, la trompeta y el violín tienen timbres distintos. Y si pegas los dos sonidos y los pones a sonar al mismo tiempo, lo que obtienes es un tercer timbre, producto de la mezcla de los otros dos timbres originales. Esta es una curiosa mezcla, la de violín con trompeta, pero esa es precisamente la característica principal del mariachi, la orquesta típica de México. ¡Yepa, yepa, yepa! Como mencionamos al principio, también tienen distintos timbres la voz de tu hermano o la voz de tu primo. La voz de tu mamá y la voz de tu tía, etc. Y por eso podemos decir que todo el mundo tiene buen oído en general, aunque no todo el mundo tenga buen oído musical. Y ahora vamos a hacerles escuchar sonidos, unos cuantos nada más, para que sientan la amplitud que tiene el repertorio de sonidos que hay y puedan utilizarlos bien a la hora de diseñar su campaña informativa sobre la salud y el ambiente. Por ejemplo, ¿qué registro natural tendrá este narrador deportivo cuando conversa con su mamá? En realidad no sabemos cuál será su registro cuando está haciendo dormir a sus bebés, pero aquí está muy emocionado y entusiasmado. Y en estas situaciones, la voz tiende a subir mucho de registro. Y ahora, que sirva este mismo ejemplo para hacerles notar un sonido ambiental que nos ubica en el lugar. Y si en nuestras mentes logramos separar el gran grito del narrador, tendremos claro cuál es el sonido de la multitud. Escúchenlo. Una cosa interesante es que este audio podría ser de cualquier país del mundo, porque todas las hinchadas suenan igual. Estos recursos son muy usuales y comunes en una campaña, una marcha y sobre todo en un meeting, en el que las personas demuestran sus emociones a través del grito o de la canción. La música es el arma más potente que tiene una persona para expresar sus emociones. Y hay músicas de todo tipo, de todo nivel de complicación, de todo estilo. Y es expresiva. En una película refuerza y a veces contradice lo que estás viendo para lograr cierto efecto. Y por supuesto, la música es un complemento fundamental para la publicidad en la televisión y en la radio. Y otra capacidad que tiene la música es hacernos recordar algo, porque la música es expresiva y por eso mismo puede ser emocionante. ¿Quién no se ha emocionado recordando a una persona solo con escuchar una música? Yo soy capaz de ponerme a llorar de emoción o de pena, dependiendo, por supuesto, ¿no?, del recuerdo que me traiga la música. La música también puede ser descriptiva. Nos puede llevar a una época y hasta a un lugar determinado. Y también se puede decir que la música puede cumplir un rol gramatical, poniéndole punto final a la escena de una película o de una obra de teatro. O anunciando que la obra o la película van a comenzar. La música también puede cumplir una función ambiental, acompañando la acción en una película, por ejemplo, a veces muy notoriamente o casi sin notarse. Y ya que estamos en música que no se nota, hay un término que es música de ascensor. Es decir, esa música que nadie escucha y cuya única función es evitar que haya silencio. En los ascensores y en los mercados. Hay músicas que tienen un valor simbólico y que solo se cantan en ciertas ocasiones. Cumpleaños feliz, o las mañanitas, o el himno nacional. Y luego, para salirnos de la música y volver a los sonidos, hay sonidos ambientales que son perfectamente reconocibles y que nos ponen inmediatamente en un tiempo y un lugar. Por ejemplo, el sonido de muchos pies marchando, que nos dice claramente que se trata de un desfile. O el sonido de varias computadoras, y estamos en una gran oficina. O el sonido del viento o de la lluvia. Y luego, por supuesto, tenemos el silencio. Poderoso silencio, que ya hemos mencionado. El silencio es la ausencia de sonido. Cuando se supone o se sabe que no va a haber sonido, el silencio no tiene ningún efecto. Por ejemplo, se guarda absoluto silencio para escuchar algo o prestar atención a alguien importante. Se usa el silencio para crear suspenso, porque si algo debería estar sonando, ¿por qué no está sonando? Si alguien debería estar hablando, ¿por qué no está hablando? En fin, el silencio está tan presente como el sonido. El silencio es poderoso. Por ejemplo, si yo guardo silencio durante un tiempo, todo el mundo se pregunta, ¿qué me estará pasando? Pues muy bien, Mario. Tu argumento es muy válido. Una cosa importante es que el sonido dura exactamente lo que el sonido dura. Y el eco del sonido también dura exactamente lo que dura ese eco.
El sonido suena y se acaba, y del sonido solo queda el recuerdo. No podemos retenerlo para volverlo a escuchar. Me dirán que se puede grabar. Claro que sí, pero cada vez que lo pasas, termina y se fue para siempre. Y si lo pasas de nuevo, es una vez distinta que termina y se extingue. El sonido es como el agua de un río. Nunca es la misma pasando delante de ti. El sonido siempre acaba en silencio o en otro sonido. Ahora, volviendo al tema de producir algo. Lo cierto es que el sonido es un insumo barato, mucho más barato que el audiovisual. Y por último, el sonido tiene una gran amplitud de cobertura. Hay la posibilidad de llegar a muy diversos lugares al mismo tiempo. Y creo que con esto... No, Mario, tenemos 2 preguntas de episodios anteriores. Leámoslas a ver si podemos darles respuesta. Muy bien, escucho. ¿Qué son los sonidos onomatopéyicos? Son los que imitan un sonido que no es humano. Como por ejemplo, brum. ¿Qué es eso? ¿Un motor que arranca? Podría ser un auto. ¡Achis! ¿A qué suena? A estornudo. ¿Y por qué decimos achis? Porque suena estornudo, así como bam, bam, pum. Pueden ser disparos. O boing es algo que rebota. Y chin, chin son los platillos de una banda de música. Y el sonido del reloj es tic-tac, tic-tac. Y ring imita el sonido de una alarma o de un timbre. Y el chucu, 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 chucu es el sonido de un ferrocarril. Tenías muchos ejemplos. La segunda pregunta es... Ahí está. ¿Qué tipo de recursos podemos utilizar en nuestra campaña promocional para defender el medio ambiente? Yo diría que todos. ¿Cuál usas? ¿En qué momento? Depende de lo que quieras transmitir. Muchas gracias, Mario. Y ahora hagamos un repaso de todo lo que hemos visto. Por ejemplo, que el sonido es de naturaleza física y puede interpretarse, es decir, nos transmite cierto significado y tiene impacto en nuestras emociones. Los elementos del sonido se clasifican en la voz y la palabra con sus registros y matices, y la música con sus poderes, porque es expresiva, descriptiva, gramatical y ambiental. Hemos visto el ruido y el sonido del ambiente, un recurso potente que genera la comprensión de que estamos en un lugar y en un tiempo, entre otras percepciones. Hemos visto el silencio a través de la pausa o un vacío de sonido cuando uno no se lo espera, como lo vimos muy bien con tu ejemplo, Mario. Y todos los sonidos tienen cualidades comunes, que son la duración, el tono, la intensidad y el timbre. Y por último, hemos visto que el sonido es fugaz. No dura más de lo que dura mientras lo escuchamos y también es huidizo. Es decir, que cuando termina, jamás vuelve. Y con esto creo que hemos terminado de nombrar todo lo que aprendimos acerca del sonido. Una herramienta muy importante para inventar un producto transformador. Y con eso nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Y con todo el cariño del mundo, ¡Chao!